Caicedo. El día de hoy vamos a realizar un video que consiste en el punto 1 de la fase 4 de la materia Sociología de la Imaginación. En este caso, el video se va a realizar en base a qué podemos entender de lo que quiso decir el autor con el título del cuento El Evangelio según San Marcos. Bueno, desde un punto de vista se puede entender que lo que quiso decir el autor hace referencia a lo que dice exactamente el título. ¿Sí? El Evangelio según San Marcos, nos encontramos con la crucificación de Cristo. Pero vamos a analizar un poco más para poder comprender, ¿sí?, también qué razones lo llevaron a decidir esta frase como título de esta historia. Entonces, en una visita a la estancia de los Álamos, Baltasar Espinosa, nuestro protagonista, cuya descripción tiene mucha semejanza con la figura de Jesús, decide leerle al capataz de la hacienda y a su familia, los Gutres, la Biblia. Exactamente el Evangelio según San Marcos, que es el primer libro, texto, que aparece al abrir el volumen. Dice que cuando Espinosa leía, lo escuchaban con atención y mucho interés, hasta el punto que deciden llevar a la práctica lo que se explica que es la crucificar finalmente a Espinosa. Por otro lado, en esta historia encontramos lo que es el aspecto religioso, que aparece en este cuento desde la perspectiva del mito. Para empezar, el argumento se desarrolla de forma evidente como recreación de la historia bíblica de la pasión de Cristo. Y es justamente la divergencia entre las interpretaciones de dicho texto lo que provoca el trágico final. De cierta forma, los peones interpretan literalmente la pasión de Cristo y terminan crucificando a Espinosa, ¿sí?, un hombre que les leía el Evangelio no como un mito que se puede reactualizarse, sino como un relato cuyo suceso es apasionante. Desde otro punto de vista se puede decir que algunos hechos que llevaron a esta familia a cometer cierto hecho puede ser creencias como la que también se le ocurrió que los hombres a lo largo del tiempo han repetido siempre dos historias: la de un bajel perdido que busca por los mares mediterráneos una isla querida, y la de un Dios que se hace crucificar en Golgota. Pero para que este mito se reactualice y de alguna forma se imponga a la realidad, es fundamental el poder de la palabra, y en este caso el poder de la palabra hablada, de la lectura en voz alta, que eran las características que tenía Spinoza. En este caso, se puede decir que interviene mucho lo que es la facultad de oratoria del protagonista, la educación que tenía. Podemos definir a Spinoza como
uno de tantos muchachos porteños sin otros rasgos dignos de notar que la facultad de oratoria que le había hecho merecer más de un premio en el colegio inglés de Ramos Mejía y su limitada bondad. Espinosa recordó las clases de elocuencia de Ramos Mejía y se ponía de pie para predicar las parábolas. De cierta forma, así emula el talento artístico de Jesús. Espinosa procede como Marcos. Su versión se limita a referir los hechos, sino que predica dramatizándolos, y es precisamente su discurso quien de forma indirecta se puede decir que conduce a los Gutres a convertir la historia en realidad. Entonces, reflexionando un poco más sobre este tema, se puede argumentar que una de las cosas por la cual el autor estuviera pensando en el momento de redactar esta obra es que también da a conocer la importancia de una información mal comprendida, mal entendida, ¿sí? Spinoza les leía la Biblia a estas personas desde el punto emocionante, desde un punto de información, y él lo hacía con mucho entusiasmo, ¿sí? Situación que de acuerdo a una mala interpretación por estos otros individuos se llevó a que cometieran lo que decía la historia, que en este caso es la crucificación con él. Entonces, considero que desde cierto punto de vista en lo que estaba tratando el autor al elegir el título de esta obra, fue principalmente dar a conocer cómo al recibir una mala información, bueno, no tanto al recibir una mala información, al momento de recibir una información y comprenderla mal, podemos cometer un error, ¿sí? Que en este caso igualmente la historia narra lo que es la crucificación de Cristo, que pues en otras palabras es lo que pasó. Entonces yo diría que él estaba pensando en la crucificación de Cristo y cómo un relato de esta historia, que es la crucificación, llevó a otras personas a que cometieran el mismo hecho con él. Muchas gracias.